Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes nuevamente. Hoy vamos a discutir el tema de... Les voy a compartir pantalla para comenzar a presentar. El tema de la clase de hoy es variables aleatorias, que sería un nuevo tema. Ya empezaríamos con la segunda etapa importante de nuestro curso. Ahorita voy a compartir la pantalla. Y para ver la presentación que tenemos, en este caso variables aleatorias y distribuciones de probabilidad, que sería el tema, el nuevo tema que vamos a comenzar en la clase de hoy. Bueno, ante todo vamos a definir lo que sería una variable aleatoria. Básicamente es una función que le asigna un número real a cada resultado. Bueno, anteriormente los espacios muestrales, básicamente veíamos por probabilidad un espacio muestral. Ahorita van a ser números, números a los cuales se le va a asignar un valor de la probabilidad entre 0 y 1. Es básicamente lo que hacemos, ¿no? Entonces vamos a definir funciones que son cuya imagen, por así decirlo, es la probabilidad en este caso de un cierto valor, ¿no? O sea, la imagen estaría entre 0 y 1, por así decirlo, porque son las probabilidades. La denotamos en este caso con letra mayúscula y con una letra minúscula el valor concreto que toma esa variable aleatoria. Déjenme regresarme rápidamente para admitir los compañeros que están llegando, que llegaron tarde ahorita, y nos regresamos a la presentación. Entonces, lo que tenemos entonces, vamos a trabajar entonces con funciones que, bueno, cuando definamos ahorita la función de densidad de probabilidad, bueno, dentro de esto vamos a concentrarnos hoy en lo que sería variables aleatorias discretas, ¿no? Una variable aleatoria discreta es una variable aleatoria con un rango finito o infinito contable, ¿no? En este caso son números que podemos contar, a diferencia del caso de variables continuas, ¿no? Bueno, ejemplos de variables aleatorias o de variables aleatorias discretas, bueno, la distribución de Poisson, en este caso trabajamos define variables aleatorias que son discretas, la distribución geométrica, la distribución binomial, son ejemplos de funciones con, en este caso, variables aleatorias que son discretas. Nosotros ahorita vamos a ver algunos ejemplos concretos, ¿no? Antes de pasar allá en la siguiente clase a la definición de distribuciones de probabilidad discretas. Bueno, ¿cómo se define en este caso una distribución de probabilidad? Que es lo que, ya vamos al meollo, lo que nos interesa, ¿no? Bueno, básicamente es una función que en este caso va de los valores posibles de la variable aleatoria que nosotros definimos al intervalo 0,1 y recibe el nombre de distribución de probabilidad. ¿Y qué propiedades tiene en este caso esta distribución de probabilidad? Bueno, que el valor de esta función en X, o distribución de probabilidad o función de probabilidad, el valor de la variable en X igual a la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor X. Son funciones que son mayores o iguales que 0 para todo valor de X, y cuando la sumatoria por todos los valores de la variable aleatoria discreta es igual a 1. Esto es sumamente importante, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo tengo un espacio muestral de un cierto experimento aleatorio, que en este caso toma valores A, B, C, D, E, F, con cada resultado es igualmente probable. Bueno, cuando hablamos de que cada resultado es igualmente probable, significa entonces que si la probabilidad del espacio muestral es 1 y son 6 elementos en el espacio muestral, por lo tanto cada elemento tiene una probabilidad de un sexto, ¿no? En este caso, ¿cómo vamos a trabajar esto? Bueno, le voy a asignar valores a cada uno de estos elementos del espacio muestral, ¿no? Al valor de A le asigno el valor 0, al valor de B el valor 0, el valor C
sería 1.5, D sería también 1.5. O sea, yo puedo asignar entonces de forma un tanto arbitraria estos valores, ¿no? Y asignarles una cierta probabilidad. Valor E le asigno el valor 2, ¿no? Y a F le asigno entonces el valor 3, ¿no? Bueno, la primera pregunta que podría hacerme acá es, bueno, ¿cuál sería entonces en este caso la función de probabilidad, en este caso, ¿no? Bueno, si yo defino aquí una función de probabilidad o una distribución de probabilidad, sería entonces asignarle a los valores 0, 1.5, 2 y 3 un cierto valor de probabilidad, ¿no? En este caso, ¿no? Es lo que tendría que hacer. Y voy a irme a mi pizarroncito rápidamente para que esto quede un poco más claro. Deme un segundo. Vamos a ir borrando acá. O sea, yo voy a entonces, dado ese experimento aleatorio y esos valores de las variables, quiero definir una distribución de probabilidad o una función de probabilidad. En este caso, yo tengo 6 resultados posibles que se dan con igual probabilidad, y le voy a asignar valores numéricos a la variable x, en este caso 0, 0 acá, 1.5, 1.5, 2 y 3. Se necesito definir una función que esté definida en 0, 1.5, 2 y 3 y tengo que ver qué valores toma en ese caso esa probabilidad, ¿no? O sea, necesito definir f en x para 0, 1.5, 2 y 3, ¿no? Bueno, en este caso el valor de la función en 1.5, ¿no? Sería la probabilidad de que sea A o B, ¿no? Y la probabilidad de que sea A o B sería entonces la probabilidad de A, ¿no? Más la probabilidad de B. Por lo tanto, la función en 0, bueno, aquí deben poner 0, la función en 0 sería la probabilidad de que x sea igual a 0, sería entonces un sexto más un sexto sería entonces igual a 2 sextos, ¿no? Sería entonces igual a un tercio, ¿no? Entonces ahí de esa forma voy definiendo los diferentes valores de la función en 0, en 1.5, en 2 y en 3, ¿no? Por ejemplo, el valor de la función Profe, ¿sí está grabando? Sí estamos grabando, sí, déjeme confirmar, pero sí estamos grabando. Sí. Ok. Gracias. El valor de la función en 1.5, ¿no? Sería entonces la probabilidad de C o D, ¿no? Sería entonces probabilidad de C más probabilidad de D. Bueno, de igual forma aquí sería entonces sería un sexto más un sexto, porque son, en este caso, tanto C como D se dan con probabilidad un sexto, ¿no? Porque son igualmente probables. Sería entonces un sexto más un sexto, sería entonces, en este caso, sería entonces también un tercio, ¿no? Sería 2 sextos, sería entonces igual a un tercio. O sea que de esta forma voy definiendo entonces los valores de cada una de estas, de la función para los valores numéricos de 0, 1.5, 2 y 3. En este caso, por lo tanto, el valor de la función en 0 sería entonces un tercio. El valor de la función en 1.5 también sería igual a un tercio. Y mucho más sencillo sería entonces el valor en 2, que no es más que la probabilidad de que x sea igual a 2, que no es más que un sexto, ¿no? Y el valor de la función
en 3 es la probabilidad de que x sea igual a 3, que sería entonces también igual a un sexto. Entonces tengo definida mi función de, en este caso, de probabilidad de esta forma, ¿no? Eso es un caso muy simple, ¿no? Y puedo entonces hacer algunos cálculos, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de que la x esté, de que la variable sea mayor que 0.5 y menor que 2.7, ¿no? Bueno, mayores que 2.5, mayores que 0.5 evidentemente serían el 1.5 y menores que 2.7, bueno, sería entre 1.5 y 2, básicamente, ¿no? Entonces sería, para calcular esta probabilidad sería entonces me voy a regresar, disculpen. Para calcular esa probabilidad sería entonces la probabilidad de 1.5 sería f en 1.5 la función de densidad en 1.5 más f en 2, ¿no? Sería entonces un tercio más un sexto, ¿no? Porque estas probabilidades ya las he definido. Sería entonces un tercio más un sexto, sería 2 más 1 sobre 6, ¿no? Sería entonces 3 sextos, sería entonces igual a un medio, ¿no? O sea, la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores entre 0.5 y 2.7 sería entonces igual a un medio. Puedo calcular un par de probabilidades más. Por ejemplo, la probabilidad de que la variable sea mayor que 3. La probabilidad de que sea mayor que 3. En este caso, bueno, como yo veo acá, no hay ningún valor de la x, de la variable aleatoria que sea mayor que 3. Por lo tanto, esta probabilidad es igual a 0. La probabilidad de que x sea mayor que 3 sería igual a 0. La probabilidad de que sea igual a 0 o igual a 2 sería entonces, bueno, de que sea 0 sería entonces un sexto más un sexto, y de que la probabilidad de que sea 2 sería entonces también un sexto, sería entonces igual a 3 sextos, que sería entonces igual a un medio, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cálculos se pueden hacer en este caso cuando yo defino una distribución de probabilidad. Vamos a checar otro ejemplo. Son casos muy simples acá, ¿no? Me voy a ir nuevamente a ver, que hay varios compañeros ahí que no han entrado. Bueno, me voy a ir nuevamente a la presentación. O sea que tengo entonces estas propiedades. Bueno, aquí tengo el ejemplo que estaba analizando, donde yo defino entonces una distribución, en este caso en los valores 0, 1.5, 2 y 3. Vamos a ver este otro ejemplo, ¿no? Yo tengo un grupo de partes moldeadas, se clasifica de acuerdo con su longitud. O sea, yo tengo a cada valor le tengo que asignar entonces una cierta probabilidad. Los valores en este caso son 4.9, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6. Bueno, la pregunta es ¿qué valores
cómo puedo definir en ese caso una distribución de probabilidad. Bueno, me voy nuevamente a mi pizarrón y vamos a checar este caso, ¿no? Bueno, aquí en concreto yo estoy dando para un conjunto de valores, para unos ciertos valores, estoy asignando, tengo una frecuencia, ¿no? En este caso, bueno, yo digo, bueno, la longitud redondeada a la décima de milímetro más cercana y el número de partes que tienen esa longitud. Bueno, aquí en este caso en concreto es como si yo estuviera fabricando piezas, pero como siempre hay tantas variables a la hora de fabricar una pieza, no van a salir con el mismo diámetro exactamente. Entonces va a haber una cierta variabilidad, ¿no? Una cierta variabilidad que implica que tenga diferentes longitudes, ¿no? Para las piezas que en este caso se modelan, ¿no? Y lo que voy a tener acá entonces es una longitud, que en este caso es un número, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Los números son 4.9, 5.0, 5.1, 5.2. Bueno, aquí no me va a caber, así que me voy a mover hacia acá. O sea, estos son longitudes, que son 4.9, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6. Y tengo una cierta cantidad de piezas por cada una de estas longitudes, ¿no? Bueno, aquí tengo 0 piezas de esta longitud. Aquí tengo 3, 10. O sea, tengo una frecuencia, ¿no? Una tabla de frecuencias acá. Y lo que tengo que checar entonces es, bueno, ¿cuál sería la distribución de probabilidad para estos valores que van de 4.9 a 5.6? En este caso, básicamente, yo puedo calcular esto con el número de casos posible entre el número total de casos que tengo para calcular la probabilidad, ¿no? Por ejemplo, si la probabilidad de que, bueno, f en x de que tenga valor 4.9, que no es más que la probabilidad de que x sea igual a 4.9, no es más que el número de casos posibles, que es 0, entre el número total de casos. Ahora, en este caso, ¿cuál sería el número total de casos, no? Bueno, sencillamente voy y calculo la sumatoria, ¿no? Sería entonces 0 más 3 más 10 más 25 más 40 más 18 más 16 más 2. 114. O sea, tengo 114, el espacio muestral está formado por 114 muestras. Entonces yo puedo ir calculando la probabilidad como la frecuencia de una determinada longitud entre el número total de muestras. Aquí sería 0. Después la función de distribución o la función de probabilidad en 5 no sería más que la probabilidad de que x sea igual a 5, que es entonces el número de casos para los cuales es 5 entre 114. Y de esta forma yo voy definiendo mi función, mi distribución de probabilidad. Por lo tanto, igualmente, ¿no? Si quiero, bueno, aquí no va a caber, pero lo puedo borrar. La f en x, o sea, la función de distribución en 5.1, ¿no? En 5.1 sería entonces el número de casos posibles, que es 10, entre el número total de casos, que es 114, y así sucesivamente, ¿no? Y de esta forma tengo entonces una distribución, una función de distribución de probabilidad para
esta variable aleatoria que toma valores para esta 4.9, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6, ¿no? Bueno, si a mí me preguntaran, por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores o iguales que 5.1? Bueno, la probabilidad de que tome valores menores o iguales que 5.1 sería entonces sería sumar por los valores menores o iguales que 5.1, ¿no? En este caso sería f en x en 4.9 más f en x en 5.0 más f en x en 5.1, porque es menor o igual que 5.1, por lo tanto es igual también que 5.1. Entonces 0 sobre 114 más 3 sobre 114 más 10 sobre 114. Y sería entonces igual a 13 sobre 114. Entonces esta es la probabilidad de que las longitudes sean menores o iguales que 5.1. Después, por ejemplo, si quiero saber la probabilidad de que la variable aleatoria toma valores entre 4.95 y 5.35, vamos a hacer ese otro ejemplo. La probabilidad de que toma valores entre 4.9 y 5.35 sería entonces sumar los valores mayores que 4.9 y menores que 5.35. Sería entonces f en 5.0 más la función en 5.1. Esto es mayor que 4.9, también es menor que 5.35, más la función en 5.2 y la función en 5.3. Todos estos valores se pueden sumar. Bueno, en 5, la función en 5 toma valor 3 entre 114, en 5.1 toma valor 10 entre 114, en 5.2 toma valor 25 entre 114, y en 5.2 en 5.3 el valor que tomas es de 40 sobre 114, ¿no? Entonces esa probabilidad sería entonces la suma. Nos queda entonces sería 25, 35, 75, 78. 78 sobre 114. Entonces bueno, estos son ejemplos muy simples donde aplicamos en este caso la definición. Definimos funciones de distribución, muy sencillas, ¿no? Son casos muy simples, ¿no? Vámonos a la presentación. Continuamos con la presentación. O sea, estos son los ejemplos que acabamos de discutir, donde vemos, podemos definir entonces funciones de distribución discretas muy sencillas y calcular ciertas probabilidades a partir de las propiedades y la función de distribución. Vamos a definir entonces ahorita lo que es la función de distribución acumulada. Bueno, la función de distribución acumulada no es más que, la función que se denota con mayúsculas siempre, es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que el valor de x.
y es la sumatoria de los valores de la función de distribución precisamente para todos los valores menores o iguales que x, ¿no? ¿Y qué propiedades tiene? Bueno, es una función que está entre 0 y 1, y si x es menor que y, entonces el valor de la función de distribución acumulada en x es menor o igual que el valor de la función de distribución acumulada en y. O sea, la función de distribución acumulada básicamente es el análogo de una integral. Después, cuando veamos las funciones de distribuciones continuas, vamos a ver esto, pero como integrales. En este caso lo estamos viendo con funciones que son discretas. Vamos a seguir con las propiedades. En este caso nos interesa definir lo que es la media o el valor esperado de una variable aleatoria discreta. Bueno, el valor esperado o la media no es más que el producto del valor de la variable por la suma del producto de la función de distribución por el valor de la variable, y la sumatoria en este caso de este producto, ¿no? Así se define en este caso lo que sería la media o valor esperado de la distribución. Vamos a ver un caso concreto. Yo supongamos que tenemos esta función de distribución de probabilidad. La variable aleatoria toma tres valores 0, 1 y 2, y ahí estamos, en este caso estamos poniendo en la tabla los valores que toma la función de distribución para 0, para 1 y para 2. Bueno, en este caso la media no sería más, bueno, lo podemos hacer rápidamente, es un ejemplo muy simple, lo podemos hacer rápidamente en nuestra tabla, en nuestro pizarroncito. Voy a moverme al pizarrón. Bueno, en este caso la definición, ¿qué dice la definición? Bueno, la definición dice que la media no es más que la sumatoria de el valor de la variable por la probabilidad asignada a esta variable, ¿no? En este caso el valor de la función de distribución. Entonces, bueno, esta sería la definición de la media. En el caso que estoy analizando, yo tengo una variable aleatoria que toma tres valores, en este caso 0, 1 y 2, y tengo los valores de la distribución de probabilidad, que en este caso es 0.886, 0.111 y 0.003. Bueno, esto obviamente sí es una función de distribución. Cuando usted suma, obtiene 1. La media, ¿cómo se calcularía? Bueno, la media de esta variable sería entonces el valor de la variable, que es x, y, ¿no?, por el valor de la función de distribución, o la probabilidad asignada a ese número. En este caso sería 0.886 más la variable por el valor de la función de distribución en ese punto, en este caso en 1, más la variable por el valor de la función de distribución, y sencillamente multiplicar y sumar esos valores, y eso nos daría entonces la media. Bueno, esto lo puedo hacer todo, lo voy a hacer rápidamente aquí. Sería entonces 0 por 0.886 más 1 por 0.111 más 2 por 0.003.
0.003, 0.117. Entonces la media de esa variable aleatoria es 0.117, ¿no? Entonces, este es básicamente un ejemplo muy sencillo donde aplicamos la fórmula para el cálculo de la media, ¿no? Si nos vamos a ir con las propiedades. La siguiente propiedad importante que tenemos que definir, bueno, esta es básicamente la definición de la media, ¿no? La otra definición importante es la varianza. La varianza viene siendo el error cuadrático medio. En este caso es la media de la desviación respecto a la media, del cuadrado de la desviación respecto a la media, ¿no? O sea, sería entonces, si yo conozco la media de mi distribución, bueno, obviamente para calcular la varianza necesito tener conocimiento de la media. Sería entonces el valor de la variable menos la media al cuadrado por el valor, en este caso por la función de distribución. La sumatoria de todo eso me daría entonces a mí el valor de la varianza de la variable aleatoria. Si nos vamos a el ejemplito concreto que acabamos de discutir, me voy a ir acá. Ahí tengo yo tengo mi distribución, mi función, mi variable aleatoria que toma valores 0, 1 y 2 con probabilidad 0.886, 0.111 y 0.003. Bueno, la media ya la tengo, es 0.117. Voy a poner mi x es 0.117. 0.117. La definición de la varianza. En este caso, la varianza sería entonces la sumatoria por i, ¿no?, de x xy menos la media al cuadrado por f en xy. O sea, para calcular esto yo necesito tener conocimiento de la media de la distribución. Bueno, para el caso concreto que estamos viendo, entonces 0, porque es el primer valor que toma la variable, que es en este caso 0, ¿no? 0 menos la media, que es 0.117 al cuadrado por la función de distribución, que es 0.886, ¿no? Función de distribución en 0. Más el segundo valor que toma es 1, sería 1 menos la media al cuadrado por el valor de la distribución en 1, que es 0.111, más 2 menos la media, que es 0.117 al cuadrado por el valor de la función de distribución en 2, que es 0.003. Y de esta forma calcularía yo la varianza. Me voy acá rápido a calcular. Sería entonces 0 menos 0.117 al cuadrado por el valor de la función de distribución, que es 0.886 más 1 menos 0.117 al cuadrado por el valor de la distribución,
función de distribución, que es 0.111 más 2 menos 0.117 al cuadrado por el valor de la función de distribución en 2, que es 0.003, y obtengo el valor que obtengo es 0.1093 aproximadamente. O sea, aproximadamente sería 0.1093, lo que sería la varianza. También puedo definir entonces lo que sería la desviación estándar. La desviación estándar que puedo denotarlo como desviación estándar, básicamente voy a poner como sigma x, ¿no? Se define como la raíz cuadrada, ¿no?, de la varianza. Se puede definir así básicamente la desviación estándar. Es importante porque nos da una idea del rango de la variable, el rango de variación de la variable, y tiene las mismas unidades que la variable aleatoria que estamos nosotros analizando. Ok, perfecto. Entonces, bueno, definimos entonces las propiedades fundamentales. Bueno, definimos lo que sería entonces resumiendo, una variables aleatorias, en este caso, ¿cómo se definen? Básicamente asignarle un número real a los resultados de un espacio aleatorio, y la distribución de probabilidad o función de probabilidad no es más que una función de esos números a la probabilidad, en este caso al intervalo 0,1. Para el caso discreto estaremos hablando del caso contable, o el caso con rango finito, o puede ser infinita también, en este caso, pero que yo pueda contar los 0, 1, 2, etcétera, ¿no? Puedo contar los valores. Las propiedades que tienen este tipo, las distribuciones de probabilidad, sobre todo en este caso, bueno, la sumatoria por todos los valores posibles sería 1, y es en este caso mayor o igual que 0 para todo valor de x. La función de distribución en x no es más que la probabilidad de que la variable tome el valor x en concreto. Bueno, son los ejemplos que acabamos de checar. Lo que sería entonces la función de distribución acumulada. La función de distribución acumulada no es más que se calcula básicamente a partir de la suma, ¿no? Si por ejemplo, podemos ver un ejemplo concreto, ¿no? Vamos a ver un ejemplo concreto de la función de distribución acumulada, ¿no? Vamos nuevamente a nuestro pizarrón. O sea, podemos discutir el ejemplo que acabamos de ver. Voy a borrar acá. Bueno, tengo mi variable aleatoria que toma valores 0, 1 y 2. Tengo mi función de distribución. Aquí se me fue esto, rápidamente me regreso. Tengo mi función de distribución. Voy a escribir más acá porque si no va a ser el mismo problema. Tengo mi función de distribución 0.886,
0.111. Bueno, la función de distribución acumulada se define como para un valor para x chiquita, ¿no? Para un valor de x chiquita, ¿no? No es más que la probabilidad de que x sea menor o igual que esa x chiquita, y es la sumatoria entonces de la función de distribución por todos los valores de x menores o iguales que la x. Entonces, por ejemplo, si yo tengo entonces, si yo quiero definir la función de distribución acumulada para 0, bueno, sería por todos los valores menores o iguales que 0, o sea, sería entonces valor en 0 en este caso, ¿no? Solamente, ¿no? Sería 0.886. Bueno, aquí, disculpen, aquí sería 0.003, ¿no? Después, la función de distribución acumulada en 1 sería entonces sumar por 0 los valores menores o iguales que 1. Entonces sería sumar en 0 y en 1. Sería entonces 0.886 más 0.111, ¿no? Sería entonces 0.9997, ¿no? 0.997 cuando usted suma, ¿no? O sea, la función de distribución acumulada en 1 es 0.997, y finalmente la función de distribución acumulada en 2 sería 1. Entonces, el resultado, cuando usted habla de la función de distribución acumulada, está hablando de una integración por los valores menores o iguales que el valor de x chiquita, para el cual está definida la función de distribución acumulada. Bueno, y lo que sería en este caso la definición de la media y la definición de la varianza. Ok, bueno, entonces serían estas básicamente las... ¿Sí? ¿En 2 qué sería la última? No entendí la pregunta. ¿Sí? La función acumulada en 2. Sería 0. ¿Cuál sería? Vamos acá, 0.886. Bueno, en 2 sería 1. Porque va sumando, o sea, la función acumulada en 2 sería los valores de x menores o iguales que 2, que sería la sumatoria de la función de distribución, por los valores menores o iguales que 2, que en este caso sería 0, 1 y 2. ¿Correcto? Cuando sumas la función de distribución en 0, 1 y 2, obtienes 1 como resultado, ¿no? O sea, la función de distribución acumulada en 0 es 0.886. La función de distribución acumulada en 1 sería 0.997 y la función de distribución acumulada en 2 sería 1. ¿Sí? ¿Sí aclara tu duda, verdad? Bueno. Sí. Perfecto. Bueno, entonces con esto terminamos las propiedades básicas ahorita. Muy bien. Bueno, voy a dejar de presentar. Ok, bueno, esto sería básicamente el tema de la clase de hoy. O sea, lo que básicamente discutimos hoy fue la definición de variables aleatorias y las propiedades generales de las funciones, en este caso las funciones de distribución, ¿no? Ya en la siguiente clase lo que vamos a ver o en el siguiente video más bien, porque sería cuestión de que yo lo suba esta semana, otro video donde les explique lo que serían, bueno, ejemplos concretos de funciones de distribución para variables aleatorias discretas. En este caso, la distribución geométrica o la distribución, en este caso, binomial. La distribución geométrica podría ser, y la distribución de Poisson. Serían máximo 3 distribuciones discretas. La de Poisson, por supuesto, que es importantísima para los problemas de ingeniería. La distribución binomial y la distribución, a lo mejor la distribución geométrica. Yo digo que 2 o 3 distribuciones
de esas distribuciones vamos a ver, bueno, qué sentido tienen estas varias distribuciones que nos describen, o qué fenómenos modelan concretamente, y para cada una de ellas entonces cuál es la media, cuál es la desviación estándar o la varianza para cada una de estas distribuciones, ¿no? Una vez que terminemos las distribuciones discretas, entonces pasaríamos a analizar las funciones de distribuciones continuas para ir más o menos finiquitando el tema de lo que serían las funciones de distribución. Pero bueno, ya en un siguiente video entonces veríamos ejemplos concretos de distribuciones discretas, ¿sí? De variables aleatorias discretas, ¿no? ¿Ok? Bueno, por mi parte, para no extender mucho más, este sería básicamente lo que discutiríamos en la clase de hoy. ¿Dudas, compañeros? ¿Alguna duda, compañeros? No, profe, gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces damos por concluida la clase de hoy. Nos veríamos en el siguiente video, que sería esta misma semana, donde discutiríamos concretamente tipos de distribuciones discretas. Ese sería el tema del siguiente video. Ya en la perdón. En la siguiente clase veríamos entonces ejemplos concretos para cálculos de probabilidades con estas distribuciones, y en un par de semanas dentro de una semana o más estaremos viendo las distribuciones continuas. Bueno, por mi parte sería todo por hoy y me despido de ustedes hasta la siguiente clase o el siguiente video. Muchas gracias por su asistencia, compañeros. Gracias a usted, profe. Que pase buena noche. Hasta luego. Gracias A todos. Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí?